Bueno, ahí debería estar grabando. Bien, voy a abrir el PPT, entonces no voy a ver si escriben en el chat o algo, entonces voy a necesitar si alguien puede hablar. Si alguien escribe, me avisa si le respondo, ¿sí? Bien, ¿ahí se ve o no? Sí, sí. Perfecto, bueno, bienvenidos al espacio de AR Management para mi comité. Vamos a arrancar. Bien, entonces más o menos cómo está dividida la agenda, está dividida en 3 bloques. El primer bloque es como IAR básico, como qué es IAR y cómo lo puedo aplicar para mi comité, cómo elegir una cooperación, cuál es el objetivo de una cooperación y cómo defino las metas y la rutina dentro de esa cooperación. El segundo bloque es ya más de cómo hacemos que todas esas cosas que vimos en el primer bloque se hagan realmente una realidad en trabajo de IAR, y es cómo hacemos una estrategia en conjunto para alcanzar la meta que nos definimos antes, cómo gestionamos esa confianza y las prioridades que vamos a tener con cada una de nuestras cooperaciones, cómo hacemos un co-delivery preparation para mantener una relación después de un pico, después de tener ciertas realizaciones y que las realizaciones sean realmente complete después, y cómo vamos a tener un trabajo y una rutina de EV2EV, no solamente entre LCPs. ¿Sí? Y por último bloque vamos a estar viendo el tracking de resultados, de cómo llevamos el seguimiento de los resultados que vayamos teniendo a lo largo de los meses, cómo incentivamos para tener más resultados juntos y cómo determino si la cooperación funciona o está saliendo mal. ¿Sí? Cualquier cosa me van preguntando a medida que vayamos avanzando. Bien, entonces vamos a ver un poco sobre IAR Basics. ¿Qué es IAR y cómo lo aplico en mi comité? Bueno, para empezar, creo que todos ya lo saben a esta altura, pero aplicar IAR en el comité es el principio básico para funcionar, ya que para hacer cualquier intercambio necesitamos sí o sí de dos partes. O sea, necesitamos alguien que nos reciba al IPI o alguien que nos mande al IPI, cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces todos aplicamos trabajo IAR, ¿sí? Esto debe estar súper claro ya, pero por las dudas. Si lo aplicamos mal al trabajo IAR, nos puede afectar los resultados en approves y de delivery durante todo el año. Incluso podemos cagarla bastante fuerte para el año siguiente si elegimos mal nuestras cooperaciones y a quién le mandamos y de quién recibimos gente. Pero por el otro lado, si lo aplicamos bien, podemos potenciar súper fuerte los resultados de las operaciones para la gestión y las siguientes. Y por resultados hablo de todo, ¿no? Hablo de approves, re, complete e incluso posicionamiento del comité dentro del país o incluso dentro de América, por ejemplo. Bien, entonces, ¿cómo aplicar IAR? Lo primero que tenemos que hacer es analizar qué comités van a ser las cooperaciones con las que vamos a estar trabajando durante el año. También tener en cuenta los históricos que tienen las entidades. Por ejemplo, si mi entidad hace 5 años viene trabajando con ISKM Bariloche, por ejemplo, y hace 5 años que vienen teniendo resultados, es ok, cómo yo este año voy a mantener esos resultados, cómo los voy a potenciar y cómo puedo mejorar y aprovechar todo ese histórico que tiene, teniendo en cuenta que la membresía va a saber tratar con gente de mi comité y va a saber vender mi ciudad, por ejemplo, en el caso de si tengo IGB. Y también es súper importante definir qué es lo que nosotros necesitamos del otro comité. Por ejemplo, necesitamos que ese comité nos dé un súper buen delivery porque nosotros recién estamos, qué sé yo, comenzando la alianza con una universidad y necesitamos un comité que le dé prioridad, súper cuidado de los hippies, qué sé yo. Entonces, como bueno, tenemos que tener un comité que cumpla con esas necesidades. O por el otro lado, si tenemos un AGB que tiene proyectos súper específicos, ok, ¿qué comité tiene un OGB que tiene mercado para el proyecto que yo tengo? Sí, entonces todas esas cosas hay que ir pensándolas a la hora de elegir un comité con el cual vamos a trabajar todo el año principalmente. ¿Alguna duda hasta acá? Una consulta. Sí. O sea, los históricos, ¿dónde los busco? Los podés Porque ver tipo, sí, los podés ver en siempre Expa. quiero buscarlos y nunca. Bien, en el Expa nuevo, antes no andaba, ahora ya está andando bien. Hay un espacio que está Entity to Entity, que está E2E, que ahí podés ver, filtrás la fecha en la que querés ver, por ejemplo, 2016 a 2017, y ves todos los Approved Rate Complete que se hicieron entre ese año, entre
tal comité y tal otro. Entonces tenés que poner, por ejemplo, tu comité y el comité con el que quieras comparar y te tira todos los resultados. Sí. Obviamente si hubo broken y todo eso ya no van a estar, porque los va a ir descontando. Pero ya Expa 3 ya anda bien con esa info, entonces es confiable. Bien. Entonces, ¿cómo defino una cooperación en base a un objetivo? Lo primero que tienen que hacer, obviamente, es definir ese objetivo en base a lo que estuvimos hablando recién, es qué es lo que yo necesito de mis operaciones, cuántas operaciones tengo y qué es lo que el otro comité me va a dar a mí para potenciar justamente mis operaciones. Entonces, bueno, a esta altura todos deberían tener en mente al menos un comité con quienes van a tener foco o con quienes están teniendo foco actualmente durante el año. Todos tienen más o menos hablado o bastante desarrollado charlas con otros comités, o hay gente que todavía no empezó, digamos, con eso. Yo empecé antes de empezar gestión más o menos, ya oficial, pero bueno, como que tuve problemas con Recife, que en sí iba a ser, pero la cagaron, entonces ahora vamos a buscar otra conversión en Situelsi al norte de Brasil. Entonces, Bauru sí va a seguir siendo conversión en Situelsi, ya está bastante avanzado y bastante check, pero bueno, nos falta eso. Y Perú también no va a ser el Situelsi ya. Y Colombia sí, ya está check. Falta trabajar mejor, pero empezamos. Bien, perfecto. ¿El resto más o menos ya tiene charlas con otros LCPs o todavía van bastante lento con eso? Yo sí, ya he hablado con tres comités, con tres LCPs. eh, Después, bueno, mis VPs van a tener sus propias cooperaciones, pero en lo que va, digamos, de cooperación LC to LC, sí, ya he puesto mi foco. Bien, genial. Bien, entonces en base a eso, para definir su cooperación, o si ya tienen una cooperación, pueden como analizar si va a funcionar o no en base a, ok, ¿cuál es mi foco de gestión este año? Por ejemplo, mi foco va a ser tener mayor supply para mi AGB, es decir, necesito comités que me manden muchos más hippies para poder tener mucho más approves, o mi foco tiene que ser en mejorar el delivery de las experiencias que estuvieron teniendo los hippies que mandé de GB a tal país. Entonces, bueno, ¿cuáles son los mejores comités que entregando experiencias o con con la mejor conversión, qué sé yo? Todo depende cuál sea su foco de gestión y cuál sea su foco de operaciones. Y también dónde está su gap. Por ejemplo, si tienen un gap hoy de process time de applicant accepted, ok, ¿cuáles son los comités que son súper buenos con la tasa de conversión y la applicant accepted? Entonces, como bueno, voy y hablo con esos comités para que dentro de sus procesos yo los pueda tomar y al tener ellos también un proceso súper rápido, yo también voy a poder tener un proceso súper rápido. O si mi gap está en approve re, ok, ¿cuál comité tiene una tasa súper buena de approve re? Entonces, como bueno, si yo hago muchos approve con ese comité que tiene alta conversión a red, también voy a tener buena conversión a red porque se complementan unos a los otros. También, ¿qué si garantiza un supply para mi meta? Es decir, si yo quiero hacer, no sé, 80 approves de UGB y hay un comité que es súper bueno, nos llevamos súper bien con la I, con el LCP, qué sé yo, todo lo demás, pero solamente tiene 20 opens para IGB en todo el año y yo quiero hacer 80. Entonces, obviamente, con ese LC no me va a alcanzar, tengo que buscar otro que pueda garantizarme un soporte tanto de opens como después las realizaciones que yo voy a tener con ese comité. De la misma forma para ICX, por ejemplo. Entonces, como bueno, si yo quiero hacer 100, 200 approves de IGB, ok, ¿qué comité o qué comités van a darme todos esos approves exclusivamente para mí? Y a partir de ahí, qué tipo de perfiles tiene y qué tipo de proyectos van a necesitar y para qué fecha. Entonces, también tener en cuenta todo ese tipo de cuestiones porque puede ser que nos llevemos muy bien con el otro comité y todo lo demás, pero a la hora de trabajar puede ser que nuestro mercado no quiera irse a ese destino o que su mercado no quiera venir al nuestro. Entonces, por más que nos llevemos súper bien, el trabajo no va a funcionar porque los mercados son distintos, los proyectos son nada que ver o las oportunidades no se alinean en base a las fechas que nuestros hippies pueden viajar o los hippies de ellos pueden venir para acá. Sí, entonces hay que tener súper en cuenta el supply que me va a garantizar el otro comité y no solamente si es buen comité como así en general o no.
También quién trabaja o quién trabajó con ese ELSI antes. Es decir, si yo estoy apuntando a un comité de Brasil, por ejemplo, que hace 10 años viene trabajando con un comité de Argentina y siguen trabajando este año, ok, no me voy a enfocar en ese porque probablemente después de 10 años de trabajo juntos van a volver a seguir trabajando juntos, salvo que haya pasado algo muy mal en un pico y qué sé yo, y se haya cagado la cooperación, pero probablemente esos comités van a seguir trabajando juntos. Entonces no me voy a enfocar a comités que ya vienen trabajando con una sinergia, un ritmo y un históricos, cuando puedo ir por otros que me pueden dar resultados a mí y no voy a perder tiempo intentando establecer una relación y una rutina con un comité que en realidad ya la tiene establecida con otro. Incluso puede ser que no sea de Argentina, puede ser que ese comité no mande directamente o no reciba mucha gente de Argentina y su foco y su prioridad esté en otro lado, en otro país. Entonces también analizar siempre eso. Principalmente Brasil, Colombia y Perú y algún poquitín de México son los que más supply tiene Argentina, pero bueno, si están enfocándose en mandar gente o recibir gente, por ejemplo, no sé, de Alemania, y probablemente va a costar mucho porque Alemania tiene otro tipo de cooperaciones, ¿sí? Bien. ¿Y con quién mi comité tuvo mejores resultados anteriormente? Esto es lo que les decía de analizar históricos. Sí, puede ser que el año pasado, por ejemplo, una cooperación no haya explotado, no haya tenido los buenos resultados. Hay que tener en cuenta que hay muchas variantes, ya sea de cambios de IBI, porque esa IBI tuvo distintos problemas que no pudo enfocarse en el trabajo con Mielsi, o que nos llegaba, la gestión anterior se llevaba mal con la IBI del otro comité y no hubo resultados, o que tuvieron un mal pico pero por cuestiones varias y se dejó de trabajar. Entonces, ok, como ¿por qué no volver al trabajo con ellos si anteriormente tenemos un histórico que nos permite y que nos da como un respaldo para volver a tener resultados con ellos, porque ya se probó anteriormente que eso funciona? O si venimos de la misma manera 3 años sin lograr tener resultados con una cooperación que en realidad no es cooperación porque no se tuvo resultados, es ok, dejo de enfocarme en eso porque hace 3 años que se intenta y no sale. Entonces bueno, voy y busco otro tipo de cooperación que sí me dé resultados a mí. Entonces todo eso es analizar también históricos, y muchos le pueden preguntar sobre todo si a sus antecesores también de cómo trabajaban y cómo eran las relaciones y la rutina que tenían con las cooperaciones que capaz o le transicionaron o capaz que no, para partir de ver como bueno, sí, capaz que los comités tuvieron un excelente resultado pero simplemente porque los LCP se llevaban súper bien, pero después del otro año los LCP se llevan mal y bueno, ahí se dejó de trabajar. Entonces eso también puede pasar, es ideal que eso no pase, pero es posible porque bueno, trabajamos con personas, entonces las relaciones y cómo se lleva cada uno y las formas de trabajar que tiene cada uno afectan mucho también al trabajo, digamos, del día a día. Bien, y principalmente qué es lo que quiero lograr con ese LC. Entonces como bueno, súper claro, o sea, yo quiero lograr con ese LC tener tantos approve y tantos re, o que mi conversión sea tal, o quiero lograr que ese LC me dé prioridad para tal proyecto porque yo tengo un mercado súper grande para, qué sé yo, mandar hippies a hacer casas en el norte de China, qué sé yo. Entonces como bueno, yo tengo un mercado súper específico y ellos tienen un producto, por ejemplo, un proyecto súper específico. Entonces como bueno, ¿por qué no trabajar juntos? Porque bueno, mi comité lo necesita y el de ellos capaz que también. O puede ser al revés, yo tengo un proyecto súper específico y hay un OGX que tiene ese tipo de perfiles y me los puede mandar a mí. Entonces como bueno, yo quiero lograr que ese LC me mande para ese proyecto, o que ese LC me dé tanto supply, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, de la misma forma, como una vez que ustedes definan su objetivo, tienen que buscar comités que van a trabajar con ustedes para lograr eso. Entonces, ahí tienen que relacionar qué tipo de necesidades tienen y qué tipo de focos tiene el otro comité. Por ejemplo, a mí algo que me servía mucho era mi comité el año pasado tenía, bueno, y sigue teniendo foco en IGV. Entonces como bueno, yo tenía que buscar sí o sí comités que tengan foco en OGV, porque si buscaba otro comité que tenía foco en IGV era como no nos íbamos a complementar. Y tenía que buscar, por ejemplo, si mi meta de IGV era de 200 approves, ok, ¿qué comité tiene una meta de OGV al menos de 200 approves también, para que esos 200 approves los haga conmigo y así de esa forma yo los voy a hacer con ese comité? Entonces de esa forma es como bueno, una cooperación me garantiza mi meta porque su meta es mi meta, entonces vamos a trabajar juntos para eso. Y funciona de la misma forma para OGX, ok, ¿qué comité tiene la misma meta que yo en su ICX?
Entonces como, bueno, listo, yo te aseguro a tal comité que te voy a enviar, no sé, 80 personas. Ok, bueno, esas 80 personas las vas a recibir y me tenés que asegurar de que van a ser tu foco para entregar esas experiencias, porque bueno, te voy a estar mandando toda mi meta que te va a hacer también cumplir tu meta. Entonces es como una cadena tipo efecto dominó que bueno, si pasa esto va a pasar esto, y si pasa bien va a salir el resto bien. Pero si pasa mal también está la chance de que salga mal y se cague la cooperación, y el año siguiente cuando el comité quiera volver a trabajar o todos los approves que se vayan a realizar van a tener una mala preparación porque la relación con el otro comité está mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como siempre, buscar cuáles son los objetivos en conjunto e ir a trabajar juntos para eso. Y por el último, definir qué tipo de cooperación nos interesa tener con el otro comité. Por ejemplo, si queremos tener una cooperación LC to LC significa todas mis operaciones van a mandar y recibir con ese comité. Es decir, si yo tengo OGB, IGB, ok, mi OGB y mi IGB van a tener foco en tal comité. Y el OGB y IGB de ese comité van a tener foco en mi comité, ¿sí? Entonces, y así si tengo más operaciones. Después va a definir si puede ser solamente de UGB, es decir, es un comité al que solamente yo le voy a mandar gente, o si va a ser solamente de IGB, si es un comité que me va a mandar a mí gente para IGB. En ese caso, lo ideal es que ustedes puedan delegarle ese tipo de relaciones a sus VPs, porque ustedes van a estar gestionando todo el resto de las áreas, no solamente OGB o IGB. Entonces, en el caso de solamente que tengan OGB, sí, un super traqueo ahí embanderándose de la IAR. De la misma forma, si es de OGE o IGE, si solamente le voy a mandar para GE, ok, solamente le mando para OGE. Y si solamente ellos me van a mandar para GE, ok, qué tipo de objetivo, qué tipo de necesidades vamos a tener dentro de GE para cosas. O directamente, si solamente tenemos productos de GB o GE, puede ser una cooperación solamente para GB y una cooperación aparte para GE. Porque puede ser que uno sea muy bueno en GBs en general, pero que tenga GE y sea muy malo en GE. O que su GE no puedan complementar los GE del mío. A mí me ha pasado mucho eso, que el año pasado tuvimos GB y GE por igual, y había comités que tenían GB y GE, pero su GE no se acercaba o no era complemento, porque o era muy grande para lo que era GE en mi comité, o era muy chico también. Entonces tenía que buscar otro comité en el que solamente trabajábamos para GE. ¿Alguna duda hasta acá? A mí me pasa que, por ejemplo, a Camboriú nosotros le mandamos muchísima gente hace como 3 años seguidos. Pero Bien. todas las experiencias son horribles. O sea, hace 3 años siempre terminamos mandando y siempre son todas iguales y nunca cambian. Entonces sí tenemos resultados y tenemos un montón porque le mandamos a banda de gente, pero la experiencia es siempre mala. Entonces ya directamente sí tenemos histórico hace 3 años, pero toda la experiencia de todos los años es horrible. Claro, bueno, entonces Entonces, sí, en ese caso es, si vos ya tuviste una conversación ahí queda mucho en vos y en qué confianza te va a generar el otro comité. Por ejemplo, si vos ya hablaste con ellos y les dijiste como, che, ¿qué onda? Mira, hace 3 años que trabajamos juntos, pero hace 3 años que las experiencias no son buenas. Entonces, y además también, por ejemplo, hay que ver si ellos te mandan gente a tu comité, porque, por ejemplo, si vos les mandas un montón y ellos no te mandan, y encima los que vos les mandas tienen mala experiencia, obviamente la cooperación solamente funciona para ellos y para hacer apro, porque ellos tampoco tienen completes. Entonces es, sí. ok, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a armar una estrategia de co-delivery, y realmente le vas a dar a mis hippies una prioridad o no. Si es no, es ok, perfecto, voy a enviar mis hippies a otro lado. Si es sí, perfecto, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ya ahí armar un plan de co-delivery. Como super tracker es como, bueno, te voy a mandar 2 o 3 como para probar si la relación va a funcionar, si va a mejorar o no. Si no funciona con estos hippies que vamos a mandar ahora, lo lamento mucho, pero la cooperación se termina acá. O sea, sin tomárselo como personal, pero es una realidad. O sea, vos tenés que hacer approves ready con. Si ese comité no te los da, tenés que buscar otro. O sea, recomendás que tenga una conversación en lugar de cortarlo. Depende de lo que vos decías. O sea, si ves que ya no da para más y que, por ejemplo, si el, no sé si es
cómo está compuesta su IBI y demás, pero si vos no hablaste todavía con alguna IBI, el LCP o el LCP de allá, es como y no tuvieron ningún tipo de conversación a esta altura, bueno, capaz que la cooperación no va a funcionar mucho y vos tengas que hablar con alguien que realmente esté más interesado en trabajar con vos. Sí. Pero es ya como muy personal, digamos, de lo que vos decías. En base bueno, si la cooperación no te habló para que le mandes más y vos ya ves que eso va a ser para tener problemas a futuro, directamente te ahorras un problema y empezás a trabajar con otro. Ahora, si ya hay una insistencia para trabajar, le podés decir directamente eso de que, bueno, si vamos a ponernos las pilas, sí, si no, no. No, ni siquiera me hablaron, así que. Bien, entonces en ese caso, busca otra. Belu dijo algo en el chat. ¿Me lees? Ahí leo. Puso, ¿qué participación puede tener como LCP si solo tengo que mandar a gente? Eso es lo que más se me complica. Tipo, ¿cómo debería ser la agenda de una meeting con un LCP sin que sea una meeting de puramente operacional como de VP a VP? Bien, en ese caso lo que podés es hablar con el LCP, buscar por ejemplo realidades similares. Eh, Podés buscar LCs con IGBs que sean grandes porque a mí por ejemplo me servía mucho que comités que solamente tenían OGB puedan hacer foco a mi comité porque eso me daba gran volumen y también me daba como una cantidad de red grande para poder enfocarme como, bueno, por ejemplo, vienen los redes de Santiago del Estero tal fecha, le tengo que dar importancia porque, bueno, es un comité que se enfocó 100% en mí, entonces le tengo que dar la prioridad que se merece y que ellos, y la confianza que depositaron en mí. Entonces lo que puedas hacer es eso, buscar como ESIs que tengan foco en IGB, que necesiten por ahí crecer en IGB, para decirles como, mira, yo te voy a mandar tanta gente este mes, hacer una meta semestral con una proyección de re a tal y tal y tal fecha. A partir de ahí le decís como, bueno, yo voy a enfocar todos mis hippies para tu comité. ¿Qué beneficios vos me vas a dar a mí o a mis hippies para, a cambio de que yo enfoque todo mi comité hacia el tuyo? Entonces, como bueno, ahí podés sacar más beneficios exclusivamente para tus hippies, por ejemplo, que en lugar de 2 comidas por día, le den 3 comidas por día a todos los hippies de Santiago. O que le den un welcome package especial para los hippies de Santiago. Entonces, como tenés ese poder de negociar, de que bueno, todo tu comité va a enfocarse, por más que después no sea 100% un foco, que no le mandes todo, si le mandas el 40% de tu meta ya es un foco importante. Entonces podés empezar a negociar y a traquear de ahí. Y que después el trabajo de rutina y demás lo realicen los VPs. Y otra cosa que podés también potenciar mucho es, ok, ¿cuáles son tus bottlenecks de OGB hoy? Si tu bottleneck es, qué sé yo, la confianza de los hippies para irse a tal ciudad, ok, necesitas que la cooperación te genere contenido para promocionar, no sé, Ascochinga en Santiago del Estero. Entonces, ¿por qué alguien de Santiago del Estero debería ir a Ascochinga? Como que pueden conectar las realidades, la ciudad, los perfiles y todo lo demás exclusivamente para tu comité. No sé si hay alguna otra duda o si quedó claro. Bueno, entiendo que quedó claro. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a...? Bueno, se desfasaron las animaciones, pero no importa. ¿Cómo definimos una meta con una cooperación? Entonces, para definir una meta es como cualquier otra, en cualquier otro lado, cualquier otra ocasión, definimos cuántos approves y re queremos lograr con esa cooperación. Los complete yo les recomiendo fuertemente que puedan planificar una tasa de conversión, porque después si los approves y los re no pasan, los complete va a ser súper difícil de calcular en base a la fecha de re y todo lo demás. Entonces les recomiendo que puedan ponerse como meta una tasa de conversión de re a co, por ejemplo un 80% de re a co, es decir, 80% de los hippies que efectivamente vayan o vengan entre nuestra cooperación van a ser completes. Entonces, como bueno, que puedan tener ese porcentaje por si los re después se rompen, cambia de fecha, no pasan, etcétera, etcétera. Como bueno, que la conversión de re a co pueda ser algo medible y real y no poner como números al azar. Entonces también, teniendo
teniendo en cuenta cuál es el aporte que realmente puede darme Celsi. Entonces no puedo planificar 30, 50 proofs con un comité que en realidad su meta es de 25, por ejemplo. Entonces, como siempre, ser realista de que, bueno, si la meta del comité es de 30 proofs, no le puedo poner de mi meta 30 proofs porque obviamente no va a hacer todos los approves conmigo. Por más que diga que sí, nunca va a hacer todos los approves conmigo. Entonces, siempre planificar qué foco va a tener ese comité y a partir de ahí una meta realista que se pueda hacer. Es importante que lo puedan definir de manera semestral, es decir, en el semestre vamos a tener tantos approves y a partir de ahí lo puedan dividir por mes. Entonces, ¿cómo hacen esa división por mes? En base al timeline y las estrategias que tengan. Entonces, como bueno, si la meta del semestre van a ser 50 approves, por ejemplo, ok, en marzo ¿cuántos vamos a hacer? En abril ¿cuántos? En mayo obviamente va a ser la mayor meta porque es el principal pico y en junio va a bajar y vamos a empezar a medir como bueno, ¿cuántos re? Y en el caso nuestro, en julio tenemos que tener en cuenta que va a aumentar la meta porque nosotros solemos tener el 2x1, entonces como bueno, ahí es una estrategia que solamente Argentina suele correr y es algo que podemos tener en cuenta a la hora de dividir y también vender nuestro UGSG. Como bueno, mira, en época de pico nosotros somos uno de los pocos países que te da volumen en approves. Entonces como bueno, es algo también a tener en cuenta. Y bueno, una vez que si tienen buen trabajo y buena relación y buena rutina con esos comités, pueden dividir semanalmente los KPIs. Es decir, desde tal semana hasta tal semana vamos a enfocarnos en tener tantos aplicantes juntos. La semana siguiente en tener tantos aceptados y la otra semana, por ejemplo, tener los approves que planificamos. Todo eso que ustedes hagan de dividir las metas semestralmente, dividirlas por mes y los KPIs, tienen que alinearlo después con sus VPs. Es decir, ustedes tienen los chats con los LCPs y después eso mismo que hablaron con los LCPs se lo bajan a sus VPs para que, bueno, justamente hagan lo mismo en base a lo que arreglaron entre LCPs. Y, por ejemplo, si ustedes arreglaron 15 approves, el VP no puede saltar con que van a ser 80 porque ustedes ya arreglaron 15. Entonces, como bueno, siempre alinear ese tipo de cosas para primero tener un alineamiento claro y no prometer cosas que después no vamos a cumplir, y lo que significa lo que va a significar también tener una meta cumplida también, porque si planificamos 80 y después hacemos 15 es como bueno, no tiene sentido la cooperación, pero en realidad el potencial que tenía esa cooperación era de 15, no de 80. Entonces, como bueno, ser inteligentes y tener claro, tanto ustedes como sus VPs, qué tipo de meta y objetivo van a tener con ese comité. Una vez que definieron la meta de approves y re y porcentaje de FIACO, tienen que definir la rutina. Es decir, cómo van a hacer que toda esa meta que hicieron pase. La pueden dividir mes a mes, es como bastante simple la rutina de trabajo, que básicamente se consta de chats mensuales, es decir, generalmente yo recomiendo que puedan tenerlos a fin de mes. Por ejemplo, ahora la última semana de marzo, que puedan tener un chat y revisar cómo fue su trabajo durante marzo, cuáles fueron los resultados que tuvieron en conjunto, tanto de approve y re, cómo funcionaron las estrategias, cómo están sus VPs. Siempre le pueden preguntar, bueno, cómo va tu experiencia, como también eso ayuda mucho a la confianza y a tener un diálogo como mucho más casual y que no sea tan formal o rutinario. Entonces, cómo va su experiencia, qué tal la está pasando, cómo están sus VPs, cómo están sus áreas, cómo está su entidad, cómo está su red, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí es como, bueno, una vez que vieron ya cómo fue el mes, cómo están ellos y todo lo demás, empiezan a hablar de, ok, mira, yo lo que tengo planificado para el mes de abril en este caso es esto, quiero hacer esto, esto y esto y esto para tal, tal y tal área. Entonces vos que planificaste, cómo lo podemos alinear o directamente presentar, mi estrategia es esta y me gustaría alinearlo con vos de esta forma, ¿sí? A partir de ahí, una vez que tuvieron el chat, lo ideal es que puedan tener touchpoints semanales o quincenales. No hace falta que sea una llamada, simplemente como que puedan escribirse constantemente por WhatsApp. Es súper útil como para decirle, che, hoy tenías un evento en tal universidad, ¿cómo te fue? Y la verdad que mal, qué sé yo. Entonces como, ok, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Necesitas material? ¿Necesitas tal cosa? ¿Cómo podemos destrabar eso? Y de la misma forma, si ustedes están teniendo, qué sé yo, una info session de OGB súper grande y necesitan que la cooperación esté súper atenta para pasarle el número y que le hablen los IPs ahí dentro de la misma charla. Entonces, como bueno, lo alinean antes, tal día vamos a tener tal charla, necesito que les puedas estar hablando a mis IPs y que toda tu área esté centrada ese día en poder hablarle a mis IPs, por ejemplo. Y también algo que
yo hice un par de veces en los meses como más intensos, por ejemplo mayo, julio y noviembre, fue tener chats entre ambas IBIs. Entonces me conecté con toda mi IBI y le dije al otro comité que también se pueda conectar con su IBI y explicamos cómo iba a ser la rutina en conjunto y cómo iba a funcionar todo en timeline, semana a semana. Entonces como bueno, ahí nos íbamos a poder traquear y también sirve mucho como para la confianza y después como bueno, tener muchísima más fluidez a la hora de hablar o a la hora de implementar la estrategia. Bien, entonces, a la hora de tener un chat o tener cualquiera de estas instancias, sí o sí tienen que tener en claro el timeline que van a tener, tanto sea mensual, es decir, ahora estos chats que tengan ahora seguramente van a decir como, bueno, ¿cuál es tu meta del semestre? ¿Cuáles son tus principales estrategias? ¿Qué sé yo? Y tienen que ya tener en cuenta esto que decía recién, de que en mayo va a ser un mes fuerte en approves y julio nuestro UGX también tiende a ser fuerte en approves. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para marzo y abril poder potenciar esos resultados y generar una rutina, cosa de que en mayo ya esté completamente afianzada la relación y exploten los resultados? Y cómo vamos a tener durante todo ese tiempo una preparación de todos esos resultados que vamos teniendo para que cuando se realicen tengan también una experiencia súper buena. Entonces tienen que tener todo eso súper claro y la estrategia y cómo van a implementar cada una de las cosas que le cuenten. Por esto que les decía las fechas, si van a tener eventos grandes, qué necesitan de ellos y todo lo demás. Para poder presentárselo al otro Elsie y de la misma manera estar súper atentos, tomar nota, no sé, grabar el chat si les hace falta, pero tienen que irse claro ustedes también con cuál va a ser la rutina, la implementación y la estrategia del otro comité, porque por ahí el otro comité puede tener una falla súper grande dentro de su estrategia y ustedes la ven, entonces le dicen, che, y acá te puede pasar esto que te puede cagar la estrategia, ¿por qué no hacemos esto y nosotros te ayudamos y tal cosa? Entonces como también poder tener ese feedback del otro lado de la estrategia, aprovechando que es otro país, con otra rutina, otros conocimientos, etcétera, etcétera, que nos puede sumar mucho a nosotros mismos. ¿Hasta acá alguna duda? No, check. Bien, perfecto. No, todo check. Bien, entonces ya pasamos como a la parte de trabajando el IR. Una cooperación se constituye finalmente con rutina y resultados, ¿sí? Nada más. Entonces, ¿cómo van a saber ustedes si una cooperación está funcionando? Simplemente pueden ver, ¿la rutina se está cumpliendo? Sí, ok, check. ¿Los resultados se están teniendo? Sí, ok, listo, la cooperación funciona. Ahora, si la rutina funciona más o menos, qué sé yo, y los resultados no pasan, ok, la cooperación no está funcionando. Entonces, a partir de ahí tenemos que analizar por qué. Es decir, si la rutina se cumple y los resultados no están pasando, ahí ustedes como SCP van a tener que indagar un poco más. Ok, la rutina de este comité conmigo se está cumpliendo, pero sin embargo no tenemos los resultados. Eso es porque ninguno de los dos está performando, o sí estamos performando, pero en realidad los resultados los estamos teniendo con otro Elsie. Entonces a partir de ahí poderse preguntar, ok, ¿por qué yo tengo resultados con otro Elsie y no con este con quien pacte? Simplemente puede ser que el mercado se adapte más a otro comité que al que nosotros definimos y haya que cambiarlo, y eso está bien, o sea, no está mal. O puede ser simplemente que el trabajo y la rutina que esté pasando entre ambos comités sea mala y por eso no están pasando los resultados. Por ejemplo, nos llevamos súper bien entre las IBIs, hablamos todo el tiempo, qué sé yo, pero el process time de aplicante de Accepti es súper malo, entonces lo tienen esperando al IPI 3 días sin contestarle, mientras que el IPI está preguntando qué sé yo y otra cooperación le habló a la hora. Entonces como bueno, listo, tengo una cooperación o un comité que no es cooperación, que al IPI le habla en una hora después de que aplicó o en el mismo momento y lo convence y le vende súper bien su ciudad, o nosotros de acá le vendemos súper bien y todo lo demás, y el proceso es más simple, más rápido. Bueno, listo, capaz que el comité con el que queremos trabajar nos llevamos súper bien, pero nuestras formas de trabajo no se están pudiendo constituir en los resultados, entonces vamos a irnos por el que eficientemente nos da los resultados. Todo esto se trabaja y se define súper claro en los primeros meses. Entonces, este mes va a ser súper clave para que ustedes puedan definir si las cooperaciones están funcionando o no están funcionando. A partir de ahí pueden decidir ustedes, ok, le voy a seguir apostando a esta cooperación porque realmente han sido problemas externos o lo que sea por los cuales no han tenido resultados,
o directamente, ok, listo, no vale la pena enfocarnos en este comité y vamos a enfocarnos en este que sí realmente nos está dando resultados y nos está dando un trabajo como mucho más en serio en ese sentido, ¿sí? Entonces, como bueno, ahí hay que tener en cuenta que puede ser que un comité tenga un mes malo y no por eso lo vamos a dejar como cooperación. Entonces, pero ya si el comité tiene resultados y, qué sé yo, tiene una mala rutina con nosotros o simplemente dijo que sí quería trabajar con nosotros por compromiso y después no manda o no recibe a nadie en nuestros hippies, es como, bueno, listo, chao, me voy a otro. ¿Alguna duda con esto? Esto es súper relaciones que puedan tener entre ustedes y confianza y cómo se den los vínculos y maneras de trabajar, entonces es algo como bastante personal. Bien, entonces, otra cosa que sí tenemos que hacer a la hora de trabajar con IR es poder alinear los timelines y la estrategia. Como les decía recién, ¿cuál va a ser su foco? Por ejemplo, este mes mi foco es OGB o es IGB. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Tu foco es el mismo que el mío? O es decir, ¿se complementa con el mío? O directamente tenemos focos completamente distintos y nos va a costar como poder alinear una estrategia o una rutina. Y si nuestros focos son parecidos, ok, ¿cómo podemos trabajar juntos y armar una estrategia, por ejemplo, de cómo impulsar el trabajo que necesitamos para poder tener los resultados que queremos? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Como en 3 pasos súper simples, mucha comunicación constantemente como y súper sincero, como bueno, hablamos, alineamos y traqueamos de que todo lo que hablamos evidentemente pase, y estar constantemente revisando y viendo qué podemos mejorar del trabajo en conjunto, de los procesos del otro y los procesos nuestros. Entonces, como estar súper abiertos y súper confiando en la otra cooperación lo que nos dice y no tomarse las cosas a modo personal, sino como una idea o un feedback que nos puede ayudar a mejorar e impulsar nuestras operaciones. Y a partir de eso, una vez que revisamos y tenemos cosas de poder mejorar, implementar absolutamente todo lo que hablamos y dejar conversaciones viejas que tengamos. Por ejemplo, si todavía estamos, qué sé yo, en mayo y todavía la cooperación nos está hablando de que en diciembre de 2015 tuvieron 2 hippies que les fue mal, es como, bueno, listo, ya está, ya pasó, fue el año pasado, fue otra gestión, etcétera, 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 de lo que sea. Dejemos esas cosas atrás y nos concentremos en qué vamos a hacer ahora nosotros para no cometer esos mismos errores y poder avanzar y tener mejores resultados. Bien, entonces ya pasando a la parte de generar confianza en IR, es súper importante que ustedes puedan conocer a su cooperación y conocer, digamos, qué hace, quiénes son, como más allá de el CP de tal entidad, sino como, bueno, qué se dedica, qué le gusta hacer, etcétera, etcétera. No que sean amigos de toda la vida ni nada de eso, simplemente como, bueno, poder ser empáticos también a la hora de hablar con el otro comité, entender cuál es la realidad de su ELSI, qué área fue antes de ser el CP, cómo fue su proceso, cómo está compuesta su IBI, cómo se lleva con sus VPs, qué trabajo tiene con ellos, cómo entender realmente cómo funciona la otra entidad, porque esto nos va a ayudar mucho a generar este tipo de confianza y a partir de ahí poder ayudarlos y tener la confianza para decirles como, mira, esta estrategia no te va a funcionar, porque puede ser que sea muy obvio que no te va a funcionar, ¿por qué no intentas con esto? Exigirle de la misma forma es como, bueno, che, amigo, yo te dije que íbamos a mandar tantos IPs para tu comité si vos mandabas tantos al mío y todos esos que vos me dijiste que me ibas a mandar no los mandaste. O, por ejemplo, como le decía a Belu recién, mira, nosotros habíamos acordado que nuestros IPs iban a tener prioridad en tu comité, iban a tener esto, esto y esto. ¿Cómo va con eso? ¿Está listo? ¿Cómo te ayudo? Siempre como en un tono de vamos a hacerlo juntos y no de exigencia de che, hijo de puta, ¿por qué esto no está? Entonces, como siempre, como empatizando con el otro, porque no sabemos qué realidad está pasando en su comité o cómo está con su IBI, etcétera, 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 pero siempre exigiendo y garantizando de que todo lo que se pactó y planificó se pueda cumplir. Y de igual manera tener la confianza en decirle como, ok, por ejemplo, prometimos un montón de cosas y no por X razón no las estamos pudiendo cumplir, tener la sinceridad y la honestidad y la confianza para decirle, mira, la verdad que todo me está saliendo mal, pero necesito que si vos haces esto, esto y esto sería de gran ayuda, o si me aguantas unos días hasta que nos acomodemos, yo te aseguro que esto se va a cumplir, pero siempre poder tener esa confianza de decir las cosas como son a la cooperación y no tener que andar ocultando cosas o mintiendo y ese tipo de cosas, porque a la larga es para peor y se caga la relación.
Entonces, la cooperación siempre, siempre, siempre debe ser la prioridad. Es decir, si yo tengo un grupo grande para mandar y yo sé que esa cooperación le va a funcionar súper bien, es como, bueno, listo, mi prioridad son ellos. O si, no sé, tengo un proyecto que tiene pocos cupos, qué sé yo, y me los pide esa cooperación, ok, listo, le guardo estos cupos a mi cooperación. O sea, siempre todo lo tienen que pensar como foco en su cooperación y como prioridad número uno, y de igual forma lo tiene que ser ustedes para su cooperación. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien, perfecto. Entonces, bien, ¿cómo planificamos o cómo pensamos en co-delivery? Es algo que generalmente siempre se caga y que por ahí no estamos muy desarrollados en este tema, pero bueno, con el tiempo ya va avanzando un poco. Entonces, de la misma forma que tenemos una meta de approves, lo tendremos de re y co. Como les decía antes, es súper importante que puedan tener al menos una tasa de conversión de re a co planificada en el año o en el semestre o por pico, como más les guste. Pero sí o sí tener claro de que, bueno, de tantos re que vamos a tener juntos, necesitamos que tal porcentaje sea complete realmente para, bueno, primero es lo que vendimos y lo que les aseguramos a los hippies y es lo mínimo que tenemos que hacer, pero bueno, sabemos que eso por ahí no está tan avanzado y ni tan claro, entonces es como, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso pueden tener un plan de delivery y una rutina para los picos, es decir, meses antes empezar a preparar y pueden tener un espacio en conjunto en Podio, una tool de Drive o no sé, lo que más les guste y decirle como, bueno, mira, este fin de semana llegan tantos hippies a tu comité o llegan tantos hippies para mi comité desde el tuyo. ¿Qué vamos a hacer? Mira, tal y tal los va a ir a buscar, entonces ya tener todo ese tipo de cosas que podemos preparar y planificar y prevenir ya planificados y previstos. Entonces de esa forma le podemos comunicar a los hippies están tranquilos, nosotros estamos tranquilos, la cooperación tiene claridad de cómo vamos a actuar y cómo tienen que actuar ellos porque nos pusimos de acuerdo en eso. Y también tener una rutina, por ejemplo, qué sé yo, si los primeros días de los hippies van a ser los miércoles y nosotros acá le vendimos o ellos allá le vendieron que los primeros días son los viernes y es bueno, como listo, cómo alineamos desde antes al momento de hacer el approve que la experiencia en tal comité va a ser, o tanto en el comité de allá como en el comité de acá, va a ser de esta forma, tal y tal día vas a tener tu pick up de entre esta hora, si llegas a las 5 de la mañana probablemente tengas que esperar hasta 9, 8 de la mañana hasta que alguien te vaya a buscar, o en el caso de los comités que no tienen un aeropuerto en la ciudad y tienen que tomarse un colectivo, entonces como básicamente poder garantizar y planificar cómo va a ser la entrega de cada uno de los estándares para nuestros hippies. Esto generalmente nunca se hace y es súper importante porque como bueno, uno lo da ya como bueno, listo, vos tenés que entregar los estándares, yo también, listo, los entregamos. Eso no pasa y es por eso que también estamos como estamos. Entonces como es súper importante que puedan tener esta rutina, incluso si lo tienen que poner en un calendar cuándo va a ser la entrega de cada uno de los estándares, es súper bueno para traquear y también para que cualquiera de las dos entidades pueda tener seguridad de que se está haciendo. Relacionado a eso, poder tener una reportabilidad y transparencia, como les decía, una tool, un espacio compartido en Podio, lo que sea, para poder facilitar todo lo que sea documentos, todo lo que sea, no sé, el tema de casas globales, si el IPI no tiene host todavía, ok, ¿qué le vamos a decir al IPI? ¿Cómo vamos a manejar la situación en conjunto? Y no cómo le echamos la culpa al IGB o como el OGB nos echa la culpa a nosotros de como, mi IPI no tiene host y es como, bueno, no es mi IP o tu IP, es nuestro IP, entonces como juntos le vamos a transmitir el mismo mensaje porque para el IP, hoy lamentablemente sí, pero para el IP es IESEC, viaja con IESEC, no viaja con Ascochinga y Bariloche, viaja con IESEC y su contrato es con IESEC, entonces como nos consolidamos como una sola organización y bajamos siempre un mismo mensaje, esto se resuelve básicamente con una comunicación constante y siendo transparente sobre lo que está pasando realmente y trabajando, brindando como, bueno, tal cosa no está pasando, listo, no pasó o no va a pasar, vamos a hacer esto para resolverlo. Entonces es tan simple como eso, no hace falta como entrar en casos de calidad y todo lo demás. Entonces, para que esto pase en el momento correcto, tiene que empezar desde ya y desde el momento que se hacen approves, todo este tipo de conversaciones ya tenerlas hechas y que no sea algo que nos enteramos en el momento de que el IP ya está realizándose. Entonces, alineamientos y reportes sobre cómo nos preparamos para el pico en conjunto y cómo los hippies que sean re van a tener ese plus por tomar el intercambio con la cooperación.
que ese plus debería tener una experiencia súper planificada y con todo entregado, que generalmente no pasa porque, bueno, problemas va a haber siempre, entonces ¿cómo tenemos un plan para todos esos problemas que pueden llegar a ocasionar, que generalmente suelen ser los mismos? Entonces, ¿cómo vamos a actuar en base a eso? ¿Alguna duda en lo que es co-delivery? No, nada, solamente pienso en un problema que tuve con una IP de México y literalmente era, no porque vos hiciste esto, no porque yo te digo esto, no porque vos me dijiste esto, no porque ustedes le dijeron esto, pero nosotros nunca dijimos eso. Y literalmente es eso y la piba va a ser broken, lo más probable. Broken re. Sí, eso es súper normal que pase porque, bueno, hay veces que es error de otro comité y nuestro comité puede ser que no tenga nada que ver, o al revés, que sea un error 100% nuestro y que el otro comité no tiene nada que ver. Entonces, eso ahí es lo que les decía antes de la confianza y poder tener esa sinceridad de que, bueno, si nos equivocamos o el otro comité se equivocó, está bien, nos puede pasar, somos humanos y la organización está más que claro que no es perfecta. Entonces, listo, si ya sabemos que este tipo de errores van a surgir tarde o temprano, o puede ser que no, pero si sabemos que hay una gran posibilidad de que pasen, ¿cómo nos vamos a alinear para que básicamente nuestro objetivo, que es que el IPI tenga una buena experiencia, realmente pase? Entonces, como bueno, si nos equivocamos no se trata de echar culpas, sino de conseguir soluciones en conjunto, por eso es cooperación. Entonces, eso es súper importante que lo hablen desde el primer principio, porque hacer approves puede ser bastante fácil para dentro de cooperaciones, pero después todo lo que es el seguimiento y cuando el clima está más tenso es mucho más fácil de manejar situaciones cuando hay confianza. Entonces a mí me ha pasado en estos picos cuando teníamos problemas o qué sé yo, y los LCPs me venían hablando y mi IP no tiene host, mi IP tal cosa, y es como bueno, listo, ya sé la situación de tu IP, confía en mí que lo voy a solucionar. Y era como listo, ya está, se dejaba de joder, porque la cooperación realmente confiaba en mí. Después obviamente tenía que cumplir y reportarle, y le mandaba una foto del IP que estaba recontento, borracho en una fiesta o lo que sea, o en su ONG y todo lo demás, viviendo la experiencia y todo eso. Entonces es como bueno, listo, ahí ya la cooperación le di una razón para que confiara en mí, para que nos mande el IPI, y después le di una razón para que confíe en nosotros en que íbamos a resolver un problema en caso de que se presentara. Entonces es simplemente eso, como manejar muy bien las relaciones con las otras entidades y entender que es un trabajo en conjunto y no es como, bueno, esto es culpa de un comité o es culpa de otro, sino es encontrar una solución entre ambos. Bien, entonces, bien, ¿cómo podemos traquear los resultados de nuestras cooperaciones? Hay dos opciones. Primero podemos tener una tool de seguimiento, que puede ser en Expa, en Entity to Entity, podemos ver los resultados que tenemos en conjunto. Y si no, podemos implementar la misma herramienta de planning, es decir, copiamos la herramienta de planning que ustedes hicieron y hacen lo mismo con la cooperación. Entonces, como bueno, tal vez vamos a tener tantos applicants, tantos accept, tantos approve, tantos rate, tantos co. Entonces, así como bueno, podemos ir traqueando y tener un plan, una herramienta igual que la que tenemos nosotros con la cooperación, y tenemos uno en conjunto que tenemos acceso a ambos y podemos ir traqueando todo de ahí. De la misma forma pueden realizar sino su propia tool para hacer un seguimiento y sacar insights. Por ejemplo, ok, tengo tantos approves con esta cooperación y todos se fueron al mismo proyecto. ¿Qué tendrá ese proyecto bueno? ¿Cómo lo puedo potenciar para hacer más approves, por ejemplo? Y viceversa, que tengo una cooperación de que me mandó tanta gente acá y todo justo al mismo proyecto. Entonces, mira, esta cooperación tiene un mercado súper bueno para este proyecto que tengo. ¿Cómo implemento y potencio todo eso? O lo contrario de que, bueno, tengo una cooperación que supuestamente iba a ser súper fuerte, pero estoy viendo que acá este mes no me mandó nada y tuvo un montón de approves y ninguno conmigo. ¿Qué pasó ahí? Entonces, como bueno, todo eso lo podemos ver a través del traqueo. Básicamente está en Expa y todos los datos obviamente se sacan de Expa, entonces podemos hacer una tool o directamente verlo en la parte de Entity to Entity. Y de la misma forma podemos hacer reconocimientos para potenciar todos esos resultados. Como siempre tenemos que llevar un traqueo del plan y la meta de la cooperación de la misma manera que lo hacemos con los VPs. Entonces, si a nuestro VP le traqueamos como, bueno, ¿cómo vas con tus aplicantes? ¿Cómo vas con tus aceptados? ¿Qué sé yo? Con la cooperación hacemos lo mismo. Ok, ¿cómo vas con tus aplicantes o con los aplicantes que tenemos en conjunto? ¿Por qué no están aceptados? ¿Qué hace falta para aceptarlos? Etcétera, etcétera, etcétera. De la misma forma lo podemos hacer con la cooperación para garantizar y acelerar también los procesos.
También está súper bueno que puedan tener una identidad con esa cooperación. Generalmente se combinan los dos nombres de la entidad y se arma, no sé, Ascobariloche, por ejemplo. Bueno, Ascobariloche quedó mal, pero no sé, los nombres de las dos entidades la juntan como uno. Por ejemplo, mi mayor cooperación el año pasado fue Recife y la cooperación se llamaba Corcife. Entonces teníamos un loguito y todo lo demás. Entonces cada vez que hacíamos una proof mandábamos el sticker, teníamos un grupo. En un principio fue con ambas IBIS y después fue un grupo de todo el ELSI. En los meses intensos, por ejemplo, era y agregamos a todo el comité dentro del grupo de la cooperación y ellos agregaron a todo su comité. Entonces era como súper rápido, como tengo un IPI que está aplicando, qué sé yo, es como, bueno, ya le hablo, pasame el número, y era como toda la conversación por ahí. Era medio quilombo, entonces no es para todo el tiempo, sino para los meses así que son súper intensos y que por ahí ustedes no pueden traquear todo. Entonces, como bueno, para agilizar y tener una relación súper fluida, hicimos eso y tuvo un montón de resultados. Entonces, está súper bueno que puedan hacer eso y también como para generar esa experiencia multicultural para los miembros que por ahí no siempre trabajan, digamos, directamente con IAR, sino que lo hacen ustedes. Entonces, está bueno para tener ese acercamiento y de la misma forma va a ayudar a que los hippies puedan saber vender esa cooperación y también venderle, en el caso de ICX, a los hippies de tal cooperación la ciudad en la que están. Entonces cada vez que hay una approval o resultados, etcétera, etcétera, o incluso un chat, todo lo que sea, poder hacer mucho showcasing de la cooperación, tener ese nombre que les decía, una foto, un logo, lo que sea, y empezar a subirlo en el Instagram de la IBI. Cada vez que se hace una approval con ellos, subir una historia, etiquetarlos, entonces ellos lo van a repostear y así. Entonces como todos los miembros, los VPs, ambos ELSI se van conociendo y van como aumentando la confianza y potencia futuros resultados, tanto como dentro de su año como años después, porque los miembros que ustedes tienen ahora van a ser probablemente las IBIs del año que viene y en el otro comité igual. Entonces ya se conocen de haber trabajado un tiempo antes. Por ejemplo, a mí me pasó con ISEC en Recife, que por ejemplo cuando yo era team leader de OGB, trabajaba mucho con una team leader de AGB que el año pasado fue también el CP. Entonces como bueno, nos vimos en una conferencia y es como, yo te conozco de cuando era team leader. Yo ni había pensado trabajar directamente con Recife, sí habíamos hablado, pero como no lo tenía así como súper claro. Y cuando la vi, por ejemplo, Rafa era el CP de allá, digo, como sí, mira, nosotros trabajamos juntos y yo me acuerdo que trabajábamos súper bien, qué sé yo. Es como, mirá, sos SCP, qué bueno, pensar que hace 3 años éramos team leader y ahora somos SCP los dos. Es como, bueno, vamos a sí o sí trabajar juntos y al final terminó siendo mi mejor cooperación. Entonces, todo ese tipo de cosas fue algo que se empezó a trabajar hace 3 años y se siguió, digamos, hasta lo que es el día de hoy. Nos sirvió mucho para tener buenos resultados. Bien, ¿alguna duda hasta acá en todo lo que es seguimiento y demás? Una duda, nosotros tenemos grupos con todos los VPs, VP operaciones, VP operaciones del otro ELSI y miembros. Y nos pasó que cuando recién se nos cagó el accomplish de febrero, como que nos empezamos a resacar y estaban los miembros en ese grupo. Y claro, bueno. es como, no sé si separar el grupo y hacer IBI con IBI aparte y con miembros otros. Sí, depende mucho de los tamaños de las áreas y demás. En este caso sí yo te recomiendo que puedan empezar con un grupo de entre las IBIs y después más bien que cada VP, por ejemplo que tu VP OGB puede tener un grupo con el VP IGB de allá y ahí sí agreguen a los miembros y todo lo demás porque es un trabajo directamente entre áreas y no de ELSI. Entonces como bueno, si hay un problema entre ambos ELSIs que ya tenés que intervenir vos como LCP, lo podés hablar en el grupo de IBI que sabes que dentro de todo es un ambiente controlado de confianza y demás, en el que podés tener como esa sinceridad y que los miembros no vean como todo eso detrás, que bueno, por ahí es necesario tener conversaciones como fuertes o serias, pero para un miembro puede parecer como se repeliero, pero en realidad no, o sí, depende. Entonces, pero para que quede más prolijo para el miembro pueden hacer eso. Check. Bien. ¿Alguna otra duda hasta acá? Bien, entonces, ¿cómo determinamos si una cooperación funciona o no funciona?
Como les decía recién, lo primero que tener en cuenta es los resultados. Si las metas van al menos con un 55% de accomplish, es decir, las metas que se pusieron en conjunto, la cooperación va por buen camino. Si la si la meta tiene menos de un 15% de accomplish, no va a funcionar la cooperación porque, bueno, ahí habría que analizar si es que no hay accomplish en general o que no hay accomplish dentro de sus metas, porque si el otro comité o nuestro comité está teniendo los resultados pero con otros LCs, es como, bueno, la cooperación no está funcionando. Entonces, tener súper en cuenta ese tipo de cosas. Y después, otro determinante si funciona o no funciona la cooperación va a ser la rutina y la relación que ustedes tengan. Si tenemos una rutina que se cumple medianamente, la cooperación va por buen camino, pero si las cosas no están pasando, no hay implementación y las relaciones, por ejemplo, entre los LCPs y los VPs no tienen movimiento, la cooperación no está funcionando. Es decir, puede ser que se lleven súper bien, pero a la hora de necesitar que acepten un IPI o que resolvamos un problema en conjunto, la cooperación desaparece, no responde, etcétera, etcétera. Y bueno, ya está. Entonces significa que la relación entre los VPs y los LCPs no está funcionando. Entonces, como bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto si no tenemos respuesta cuando realmente lo necesitamos? De la misma forma, el code delivery. Si tenemos un semestre de haber trabajado juntos, se debería tener al menos las primeras realizaciones de la cooperación en el primer semestre, o podemos analizar el último pico, cómo fueron las realizaciones. Entonces, principalmente antes de juzgar si las experiencias fueron buenas o malas, tenemos que ver cómo fue el trabajo en conjunto de la preparación, porque si nosotros no le dimos tampoco bola a los hippies que iban a ir para allá y después culpamos a IGB, por ejemplo, no tiene sentido. Entonces, ok, ¿cómo fue la preparación entre ambos para entregar ese pico? Si la verdad fue una cagada de los antecesores nuestros, es ok, listo, ¿cómo vamos a resolverlo nosotros? Tener en cuenta que somos gente nueva, que aprendimos de los errores, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, si la cooperación tuvo su planificación y salió mal porque al otro comité no le interesó o a nuestro comité no le interesó darle prioridad o se tomó las cosas en serio, es como, bueno, listo, sabemos que la relación con ese comité no va a prosperar, entonces vamos a tener que buscar otro y que el año que viene la próxima generación vea si puede retomar esa relación, pero este año no va a poder ser porque la relación quedó muy desgastada del pico anterior, por ejemplo. Entonces pueden tomar estos tres pilares. Si hay resultados, hay rutina y hay co-delivery, la cooperación funciona. Si alguno de estos tres no funciona para nada, la cooperación no va a funcionar, porque si no hay resultados, no va a haber co-delivery. Si no hay rutina y buena relación de trabajo entre ambos, no va a haber ni resultados ni co-delivery. Y si no hay resultados, no va a pasar el co-delivery. Entonces, es decir, no va a haber nada para trabajar. Entonces, si alguno de estos tres puntos no funciona para nada bien, significa que la operación no está funcionando. Y a partir de ahí pueden tener dos opciones. Una, trabajar y ver cuál es el problema y solucionarlo realmente, que esto no les debería llevar más de un mes. Entonces, porque piensen que son 12 meses. Si hacen 6 meses de prueba, se les va un semestre y les caga el IR para el semestre siguiente. Entonces, pruebas de un mes y ese mes no cambió, listo, chao, busco otra cooperación. Idealmente ustedes a fines de marzo ya deberían tener ya sus cooperaciones súper pulidas y súper fluidas a la hora de hablar y tener resultados, para que en abril puedan tener una dinámica súper buena y en mayo realmente exploten los resultados y el pico sea bueno, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda? Sí, yo Sí. tenía una. Ay, ¿para qué? Me la olvidé. La tenía desde que empezamos y ahora me la olvidé. Sí, ya está. Ponele, en Perú no voy a tener cooperación institucional, sino que va a ser cada una de mis operativas va a tener una cooperación. En ese caso, ¿cómo intervengo? Yo siento que solamente tengo que intervenir en cooperación institucional y no sé, digamos, cuál es mi rol en ese caso con mis operativas, cuando hacen aparte de ellas. Bien, en ese caso podés hacer como lo mismo que te comentaba Beto antes, de, ok, bueno, tener al menos conocer ese LCP, porque si hay algún problema o el tema pasa como a mayores, vos vas a tener que intervenir. Ya sea de que los resultados no están pasando a que tengan problemas después de delivery, es como, bueno, vos sos la mediadora y al final la responsable final del comité. Entonces, no es necesario en este caso de que puedas tener como todo un alineamiento de estrategias y todo lo demás, porque bueno, eso ya lo va a estar haciendo tu VP, pero sí
que puedas conocer a la otra entidad, quién es el LCP y todo lo demás, o la LCP, y que a partir de ahí, como bueno, puedas tener esa confianza y contacto de que, bueno, si pasa algo, si hay muy buenos resultados, es como, bueno, le hablas cada tanto de, che, ¿cómo podemos tener más resultados, esto que lo otro? ¿Qué te parece el trabajo de tu VP con mi VP? O mi VP me dijo tal cosa de que le coparía hacer con tu entidad, ¿qué te parece? Como reforzar y poder como darle esa escala o poder destrabar algún bottleneck que tengan entre las VPs, que ellos no se estén dando cuenta desde su lado. Check. O sea, no tendría que tener una rutina, simplemente touch point de vez en cuando. Claro, exactamente. Y así con cualquier comité, aunque sea, por ejemplo, en tu caso que vos tenés IGB, si tenés un comité que todos los meses te manda 2, 3 approves, como bueno, listo. Vos no le mandas nada, pero ellos te mandan 2, 3 approves todos los meses, mínimamente tenés que conocer quién es el responsable de esa entidad y poder hablarle y todo lo demás a partir de, bueno, cuando necesites algo o cuando esa persona necesite algo pueda acudir, digamos, a vos y no sea como un desconocido porque es alguien que manda constantemente a tu comité. Y suponte, a mis VPs tendría que educarlas en ese caso de cómo trabajar con cooperación. Claro, sí, exactamente, que es básicamente la misma rutina que habíamos hablado antes, cómo ejecutarla y también cómo darle ese seguimiento. Bien, ¿alguna otra duda o consulta? Bien, entonces eso sería todo. Muchas gracias y bueno, cualquier duda que surja o que tengan en el camino pueden hablarme. Fue como bastante general, pero nada, básicamente es eso como principios para hacer IR y bueno, cualquier otra duda o consulta que surja pueden hablarme por cualquier cosa, no hay problema. Gracias, Santi, la verdad que estuvo muy buena aposta. Saqué demasiados insights de cómo venía trabajando mal y cómo poder mejorar, así que te agradezco un montón. Bueno, me alegro que les haya servido. Yo les voy a mandar también, creo que Keylor o Luana les van a enviar un modelo de agenda para hacer chat de IR, tanto para ustedes como para que se lo puedan pasar a sus VPs. Es como súper simple, pero bueno, cosas que por ahí está bueno como darle un check a la hora de hacer las meetings. Genial, genial. Bueno, entonces los dejo, espero que tengan buen domingo y bueno, cualquier cosa estamos hablando. Check, Santi, gracias. Chao. Chau, chau, nos vemos. Chao.